Bueno, hola de nuevo compañeros. Pues bueno, como os comenté en el vídeo anterior, en el cual pues os comentaba un poquito lo que era el tema del avance pivote, pues bueno, voy a hacer una serie de vídeos y voy a intentar explicaros un poquito lo que es el tema de lo que son ajustes, geometrías, en fin, lo que es esos ajustes que a veces oímos y bueno, y nos cuesta distinguirlo, no sabemos realmente de qué estamos hablando. Repito, como siempre digo, un poquito para la gente que empieza en el tema de radio control, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues bueno, os voy a hablar un poquito de lo que es voy a intentar, vamos, a hablaros un poco de lo que es el tema del antihundimiento, ¿de acuerdo? Eh, bueno, para empezar diríamos que lo que es el antihundimiento, cuando hablamos de lo que es la regulación del antihundimiento, bueno, pensar de que de alguna manera estamos hablando siempre del tren trasero, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que es el ángulo que tenemos entre los pasadores estos que tenemos aquí. Voy a bajar el vídeo, la cámara, perdón. ¿De acuerdo? Así, así. Eh, vamos a ajustar un poquito. Ahí. Bueno, repito. Cuando hablamos de lo que es el autohundimiento, estamos hablando del tren trasero, ¿de acuerdo? Y concretamente estamos hablando de estos pasadores que tenemos aquí. Tenemos dos. Uno en el lado derecho, izquierdo, viceversa según se mire. Pero bueno, estaríamos hablando de estos pasadores. Y de alguna manera es el ángulo que nosotros le damos a través de unas placas, de unos cuadradillos, en el cual, dijéramos, le damos un grado o una serie de grados, lo que es en relación al ángulo de chasis, ¿de acuerdo? Por tanto, de alguna manera, cuando hablamos, repito, cuando hablamos de hundimiento, estamos hablando de lo que es el tren trasero y estamos hablando del ángulo que tenemos del pasador de los trapecios inferiores del tren trasero en relación al chasis, ¿de acuerdo? La misión o el fundamento de lo que es el antihundimiento, como sabéis, cuando provocamos una aceleración, el coche acelera, lo que es sobre pista, pues bueno, por propia inercia física, por decirlo de alguna manera, el coche tiende a pegar el culo al suelo. Entonces, bueno, esta regulación que hacemos de autohundimiento, lo que hacemos de alguna manera es reducir el hundimiento físico propio del coche que provoca, dijéramos, en una aceleración, ¿de acuerdo? De alguna manera pensar de que cuando tenemos esta aceleración, provocamos este hundimiento natural del coche, pues bueno, esa regulación que nosotros tengamos aquí, de alguna manera nos afectará incluso lo que es en el conjunto de lo que es amortiguación, sobre todo en terrenos bacheados, y lo que es en el tema de tracción o dirección, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería un poco lo que es el concepto en sí de lo que es el antihundimiento, ¿de acuerdo? Repito un poquito el tema. Cuando hablamos de antihundimiento estamos hablando de lo que es el ángulo que tenemos, el ángulo diferencial que tenemos de estos dos pasadores de los trapecios inferiores en relación al chasis. Depende de los grados que demos, daremos más o menos antihundimiento. La misión o el concepto en sí es porque, de alguna manera física, cuando aceleramos, el coche tiende a hundirse de culo y lo que hacemos simplemente es, de alguna manera, reducir ese hundimiento propio o natural del coche, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Como os comentaba, de alguna manera, la regulación que nosotros demos aquí en el tema de antihundimiento, pensar que nosotros lo regulamos en grados y normalmente van de 1 grado o 1,5, pues puede llegar hasta 4 grados como máximo, ¿de acuerdo? Normalmente es entre 1,5 grados y 2 grados, ¿de acuerdo? Eh, Físicamente, lo que es esta regulación, pensar de que bueno, cada marca va a trabajar con una mecánica o con unos, en este caso con unos cuadradillos, en fin, cada marca utilizará pues un formato, por decirlo de alguna manera, el cual nos dará esta inclinación, lo que son los pasadores propios del grupo trasero, del trapecio en este caso, con el ángulo del chasis. Sin entrar en Mugen o que eso lo que sea, pues bueno, pensar eso, que de alguna manera o de otro, sea el coche que sea, lo que hará de alguna manera es que esos pasadores mecánicamente tendrán una serie de escalas, diferentes tacos o diferentes orificios, diferentes regulaciones que pueden ir de 1, 1,5 hasta 4, si no me equivoco,
y nos dará mayor o menor grado lo que son los pasadores en relación al chasis. Cada marca me imagino que lo hará de alguna manera. Pensad que de alguna manera también lo que son el tema de placas, tenemos que ajustaríamos también lo que es la convergencia o divergencia del grupo trasero, tanto como el delantero. Y bueno, pero esto ya es otro tema que ya os comentaré en otra ocasión, lo que es el tema de convergencias, divergencias, lo que es el tema de caída, ¿de acuerdo? Positiva, negativa, de 0 grados. Y bueno, y esto sería un poquito lo que es el concepto propio de lo que es el antihundimiento. ¿Cómo nos afecta? Como os comentaba antes, nos puede afectar pues de alguna manera, eh, sobre todo lo que es el comportamiento propio en terrenos rotos o bacheados, y lo que es en el tema de lo que es la propia tracción o dirección, ¿de acuerdo? Eh, Pensar de que cuando tenemos terrenos rotos o bacheados o de alguna manera, pues bueno, es un circuito que es roto y tenemos muchas curvas entrelazadas, lo que es la inercia de frenado y encarar esos baches, pues bueno, depende de la carga que llevemos, los pasaremos de una manera o los pasaremos de otra. Me explico, o sea, depende de la carga en grados que llevemos en el antihundimiento, el coche se nos comportará de una manera u otra, depende si es, me repito, en curvas entrelazadas, rotas, que no tenemos margen de aceleración, pues bueno, depende de la carga que llevemos, pues bueno, se nos comportará de una manera o de otra. Pensar, terrenos muy rotos, curvas muy entrelazadas, no tenemos margen de aceleración, con valores altos de hundimiento, pues bueno, de alguna manera es lo que se suele emplear, ¿de acuerdo? Repito, contra más cuando nos encontremos circuitos muy entrelazados, curvas, que no tenemos margen de aceleración, no tenemos espacio de aceleración, pues bueno, a lo mejor se recomienda pues poner un valor alto de autohundimiento, ¿de acuerdo? Por el contrario, si nos encontramos de alguna manera que es cuando sales de una parabólica o sales de una curva y estás en plena aceleración, pues bueno, de alguna manera pensar de que lo que es la propia suspensión perderá sensibilidad y de alguna manera también absorberemos peor, más de la amortiguación le costará más absorber un poco lo que es el tema de baches. Pues botará y bueno, y no tenemos esa amortiguación un poco más dura y no acorde al terreno. Con esto quiero deciros de que bueno, que depende de las características del circuito, siempre hablando de circuitos rotos, pues bueno, si es un circuito muy ligado de curvas, muy roto, no tenemos margen de aceleración, los espacios prácticamente no nos dan margen, pues bueno, pues simplemente pues darle carga, hacer carga de antihundimiento, y si por lo contrario pues es en el tema de cuando tenemos que esa aceleración, por decirlo de alguna manera, salimos de parabólica de una curva, pues bueno, pues a lo mejor nos interesa o tenemos muy centrado lo que es el sitio donde vamos a encontrar los baches, pues bueno, pues a lo mejor nos interesa bajar esa carga, ¿de acuerdo? Pero bueno, pensar eso, de que circuitos rotos donde hay mucho bache, pues a veces según cómo se aconseja llevar pues bastante carga. Acordaros que son, si no me equivoco, de 1 a 4 grados, normalmente entre 1,5 y 2 es lo que se suele poner. Y bueno, hay gente que según si el circuito es muy roto, pues incluso hasta 4 grados se puede poner. ¿De acuerdo? Otro tema que también nos influiría de alguna manera, eh, lo que sería en el tema de tracción y dirección. Pensar de que cuando, depende de la carga que llevemos o el grado que llevemos en el antihundimiento, el momento que aceleramos, lo que es entre lo que es la amortiguación y el antihundimiento, pues de alguna manera lo que es el empuje o la tracción propia del coche mejora. Tenemos más tracción y la aceleración pues es mucho más rápida. Pero vigilar porque de alguna manera nos repercute lo que es en la propia dirección. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en circuitos, por ejemplo, que son muy deslizantes, eh, como os diría yo, pues, donde no hay agarre, mucho polvo, pues a lo mejor incluso se podría pensar de que se podría incluso darle bastante carga al antihundimiento, ¿eh? A ver, sobre todo, pues bueno, no confundir un poquito lo que es el tema
del comportamiento en baches o rectos, ¿no? De alguna manera, cuando en un circuito liso, sin agarre, y le quitamos el antihundimiento, la dirección se nos vuelve muy agresiva. Y es lo que de alguna manera tenemos que evitar, ¿no? Y entonces, bueno, la idea en un principio es esto, es buscar el equilibrio. Siempre lo digo que muchas veces, independientemente del concepto o la idea, es buscar ese equilibrio, ¿eh? Y bueno, pensar un poquito eso, que de alguna manera toda la carga que le demos aquí de entendimiento nos va a repercutir en el tema de tracción, nos va a aumentar la tracción, pero nos puede influir muy directamente en lo que es en la dirección, que se nos puede volver agresiva. Temas de baches, cuando prácticamente el coche no tiene inercia, que son terrenos muy rotos, pues bueno, incluso nos puede interesar también llevar carga de autohundimiento, ¿eh? Como os comentaba, el rango me parece que va de 1, 1,5 a 4, y normalmente se suele usar entre 1,5 o 2 grados. Y esos grados se les dan a través de unos cuadradillos que cada marca, cada coche, pues de alguna manera, te indica, te dan una serie de cuadradillos o de accesorios para que tú le des ese grado. Darle mucha carga en el antihundimiento, hombre, tiene que ser un circuito o una pista muy concreta. Normalmente se suele usar un valor estándar, os repito, entre 1,5 y 2, y a partir de ahí, pues bueno, es con lo que dijéramos de alguna manera, es algo lo más estándar, ¿no? Mucha carga, hasta 4 grados. Vale, pues tienes que tener muy claro en el sentido de que el circuito de alguna manera te está obligando. ¿Cuál podría ser el circuito para dar este margen o esta serie de máximo grado de antihundimiento? Pues si no me equivoco, pues para que me entendáis, un circuito mixto que tiene un tramo muy liso, sin agarre ninguno, tiene una serie de parabólicas de rectas, y a lo mejor, pues bueno, nos interesa llevar ahí una alta carga de antihundimiento, y luego a lo mejor tenemos en ese mismo circuito un tramo de curvas entrelazadas donde de alguna manera eh, está muy roto. Entonces, pues bueno, ahí puedes jugar incluso hasta con 3 grados. Repito que normalmente lo estándar, si no me equivoco, es entre 1,5 y 2 grados, ¿vale? De por sí, cuando compréis un coche de estos, el mismo fabricante ya os marca un, unos valores estándar, ¿de acuerdo? La idea, como repito y como digo siempre, es que tengáis un poquito el concepto a la hora de oír lo que es el antihundimiento en este caso. Pues bueno, simplemente que sepáis que bueno, que está ahí y que es eso. De alguna manera, como es el caso que ahora nos lleva, pues bueno, el antihundimiento pues es una regulación que hacemos en el tren trasero. Es un ángulo que tenemos de las varillas, de los trapecios inferiores, en relación al chasis. El motivo o la función, pues bueno, absorber esa, ese hundimiento físico que provoca el coche en una aceleración. Y después, como nos afecta sobre el terreno, pensad que lo que os digo, pues bueno, va un poquillo entre comillas. Evidentemente, para que un coche nos vaya bien en terreno liso o roto, no depende, evidentemente no depende exclusivamente del antihundimiento. Hay otros factores, como pueden ser convergencias, divergencias, anclaje de amortiguador, siliconas, diferenciales. Me refiero a que, como os he dicho antes, es buscar un equilibrio, saber que el concepto de antihundimiento, estamos hablando del tren trasero, la misión que tiene, que es absorber ese exceso que tenemos o esa inercia que tiene el coche a pegar el culo, y de alguna manera los grados que le demos nos puede ayudar o perjudicar pues un poco pues sobre lo que es la tracción propia y la dirección en terrenos rotos y en terrenos lisos, pero que de ninguna manera depende un buen funcionamiento, un buen control, va a depender del antihundimiento que le ponga. Esto sobre todo que os quede claro. Me refiero que son esas series de factores las que a nosotros, cuando tengamos un setup, el famoso setup, tengamos bastante estándar, a partir de ahí podremos ir cambiando un poquito estos parámetros, pero muy poco. De alguna manera que el conjunto de todas estas modificaciones, convergencias, divergencia, anclaje de amortiguación, silicona, todo este conjunto hará que el coche, pues, de alguna manera se nos comporte de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ha sido un poquito la idea de lo que es el antihundimiento. Espero que después del rollo se haya quedado un poquito, repito, para la gente que empieza, pues bueno, cuando oiga antihundimiento, pues simplemente pensar que es eso. Es un valor, es una regulación que hacemos en el tren trasero y es simplemente lo que son las varillas de los trapecios inferiores. Es un diferencial, un ángulo que tiene sobre el chasis y nos absorbe pues la propia inercia de bajar el culo
el coche pues en plena aceleración, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería un poquito la idea o el concepto de lo que es antihundimiento. Espero, repito, que haya quedado un poquito claro. Y bueno, pues ya en un segundo vídeo, pues bueno, no sé si hablaremos de lo que son las caídas, positiva, negativa o neutra, o igual hablamos de lo que es convergencia y divergencia. Y luego en otro capítulo, pues bueno, un poquito a lo mejor lo que es el tema de amortiguación. Y bueno, la idea un poquito es esta. Simplemente, como siempre digo, espero que os guste, que os haya aclarado un poquito. No pretendo enseñar ni dar soluciones a grandes problemas, evidentemente. Y bueno, pensar simplemente eso, que en este caso hemos hablado del antihundimiento y estamos hablando pues de este concepto y de este elemento que tenemos aquí en el tren trasero, ¿de acuerdo? Y poca cosa más. Un saludo para todos y como siempre digo, espero que os guste. Vale, compañeros, venga, hasta luego.